Continuamos en este sexto congreso de auditoría y GRC, que tiene como lema, como ya sabéis, ese Digital Trust, esa confianza en la era digital. Y hemos abordado a lo largo de la mañana este contexto de la confianza con esa visión de las normativas. Nos hemos sumergido en una de ellas y arrancamos esta segunda parte de la mañana metiéndonos de lleno en las claves de esta confianza digital que debemos tener en cuenta en este 2023. Y lo hacemos junto a Julio Castilla Arranz, es director de Identity and Data Governance dentro del área de Business Security Solutions de PricewaterhouseCoopers. Bueno, más de 17 años de carrera profesional que has participado, liderado proyectos en este ámbito de auditoría y consultoría de seguridad de la información en clientes relevantes, multitud de sectores, que esto es importante también para tener esa visión de todo lo que está ocurriendo en la industria y además focalizándose actualmente en proyectos tanto de gobierno del dato como gestión de identidades y accesos, que son unos de los temas ahora mismo pues más relevantes en este panorama, sin duda, ¿no? Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte aplauso para él, por favor. Y comenzamos. Pues muchas gracias. No sé, ¿se me escucha ya? ¿Sí? Vale. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por la intro. Gracias a Isaka por darnos este espacio. Y bueno, mi nombre, como decía, es Julio Castilla. Soy director en el área de Business Security Solutions de PwC, de PricewaterhouseCoopers. Y bueno, lo que os venía a contar no es una opinión de Julio ni es una opinión de Price, sino es una opinión del mercado, ¿no? Es un estudio que hacemos todos los años desde la firma a nivel global entre pues los CISOs y principales ejecutivos del C-Suite, en el que les preguntamos pues, un poco sus preocupaciones o sus mayores preocupaciones acerca de la seguridad y cómo ven el futuro, ¿no? Entonces, es un poco las conclusiones de este estudio que hacemos todos los años, pues lo que os venía a contar. De todos he sabido que en los últimos años, pues bueno, hemos salido todos un poco de nuestra zona de confort, ¿no? Por, ya sabéis, temas de pandemia, demás, y eso, pues obviamente ha impactado en temas de digitalización, en temas de trabajo remoto, en temas de interconectividad, volúmenes de datos ingentes con todo lo que son los procesos de evolución tecnológica, y esto, pues, como no es de otra manera, a los CISOs también y al ámbito de seguridad, pues también le ha sacado un poco de su zona de confort, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto? Pues que la ciberseguridad y la seguridad es un ámbito que se mueve muy rápido, que es capaz de adaptarse y de ser dinámico conforme a las capacidades, a la evolución del negocio, los requerimientos del negocio y lo que nos va demandando la tecnología, ¿no? Pero que todavía, por desgracia, pues queda mucho por hacer, ¿no? Al final, todo esto, podemos tener todo nuestro entorno controlado, análisis de riesgos y demás, pero todo esto que os comento no deja de generar unos riesgos emergentes continuos, ¿no? Pues cloud, luego hablamos de metaverso, ahora hablamos de inteligencia artificial. Siempre hay algo, ¿no? que nos va a hacer estar en guardia y que va a traer nuevas cosas. Ya entrando un poco en el estudio, para enseñaros las conclusiones, como veis, la muestra es significativa, ¿no? La hemos hecho a partir de 3.500 directivos de primer nivel, desde CISOs a CEOs, pasando por todo el C-Suite, pero centrándonos en gente con impacto y con trabajo sobre la seguridad, ¿no? 65 países en el mundo y dentro de España 104 encuestados de empresas pues, de nivel medio y top, ¿no? Con lo cual, y veis también una distribución de sectores muy heterogénea, con lo cual representa una visión de mercado pues, bastante completa, ¿no? Les preguntamos en este estudio cómo veían el progreso, ¿no? de la ciberseguridad, cómo se había progresado. La respuesta es positiva, ¿no? En primer lugar, tenemos una respuesta positiva de los CEOs, sobre todo, y los encuestados tienen una sensación de que se está haciendo mucho y que se está evolucionando de una manera mucho más eficiente y rápida a todo lo que acontece, ¿no? La respuesta ante las amenazas está mejorando, está siendo mucho más rápida, ¿no? Sobre todo por dos temas principales. Nos dicen la inversión en seguridad,
que veis que los incrementos de los presupuestos pues rondan el 65% a nivel mundial y el 56% en España, y incrementos, veis abajo, veis abajo del 19% del presupuesto y 15 19% 19% de los encuestados nos dicen que han incrementado sus presupuestos más del 15%, con lo cual veis que el incremento de los riesgos, pues las empresas son conscientes de que hay que invertir en seguridad, y sobre todo es necesaria la colaboración del CISO con el resto de comité de dirección y consejo, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar tenemos una visión positiva de la percepción de que se están haciendo cosas, se están haciendo bien y se están haciendo de forma ágil y rápida, pero por otro lado pues tenemos la visión de que todavía nos transmiten que queda mucho trabajo por hacer en este sentido. Como veis, pues solamente, o sea, menos del 40% nos dicen que han mitigado todos sus riesgos relativos a la seguridad, riesgos identificados desde el 2020, ya no hablamos de riesgos emergentes que se han ido produciendo. Y en España, en concreto, nos dicen que se ha estado trabajando en riesgos inherentes al teletrabajo, trabajo remoto y a procesos de digitalización hacia el cliente, ¿no? Se ha centrado ahí. Mientras que, si veis en lo que es el resto de la encuesta a nivel mundial, se han centrado en la mitigación de riesgos relativos al entorno cloud, que sorprendentemente en España esos riesgos están en un 8º lugar, están un poco por debajo, ¿no? Pero bueno, la conclusión es menos del 3% nos dicen hemos mitigado completamente todos nuestros riesgos en ciberseguridad, ¿no? Entonces, esa visión positiva que veíamos al principio está bien, pero todavía los números nos dicen que hay mucho trabajo por delante, ¿no? En concreto, ya centrándonos en los CISOs nos dicen que ven mucho avance todavía y tienen mucho que progresar en lo que es la madurez y la evolución de sus ámbitos NIST, ¿no? Solamente el 3% pues nos dice que tiene sus capacidades NIST en un estado, en un grado de madurez optimizado, ¿no? Con lo cual, pues aquí los CISOs, que son los que están hablando en este gráfico, pues dejan entrever pues eso, que todavía son conscientes del trabajo que hay. Adicionalmente a esto, bueno, aquí no está el dato, me parece, ¿no? Pero nos decían el 9%, solamente el 9% estaba seguro de poder comunicar y divulgar de una manera eficiente y conforme a la regulación lo que son los incidentes de seguridad, ¿no? Entonces también por ese lado, que cada vez está más regulado, más exigente, pues solo el 9% nos dice que se sienten confortables en su capacidad de poder divulgar a regulador y a organismos, pues NISA, SEC y demás, incidentes de seguridad. Entrando ya en el punto del futuro, ¿no? Cuando les preguntamos, bueno, ¿cómo veis o qué pilares o qué puntos son los clave para articular una transformación en el ámbito de la ciberseguridad? Pues, sobre todo, el 57% nos dice que la concienciación de empleados y de insiders es lo que destacan en primer lugar a la hora de transformar la compañía, ¿no? Creen que todavía pues no es suficiente todos los trabajos que se están haciendo en concienciación, cursos, pues, campañas de phishing para ver qué empleados caen y no caen. Y al final es que el tema es que los atacantes utilizan redes de arrastre. A dos que caigan, pues es susceptible, ¿no? Tenemos probabilidad de que nos impacte una de estas amenazas. Si veis, es interesante que en España, antes que la concienciación, se cree que el primer punto clave para afrontar una transformación es lo que es fomentar el liderazgo de la ciberseguridad por parte del CISO, del responsable de seguridad, a toda la organización, ¿no? Es decir, el CISO pasa de ser
una función, entendedme, que trabaja solo en su despacho en seguridad, y lo que piden es que esta transformación tiene que ir porque el CISO adopte más protagonismo, el CISO se le escuche en el consejo, en el comité de dirección, en todos sus Cs, en todos los niveles, y que haga un poco de coordinador y sea capaz de deciros, la seguridad no es cosa mía, los riesgos no son míos, los riesgos son al final de todos, ¿no? Y tengo que trabajar con todos para poder mitigarlos de forma efectiva y completa. Luego vamos a profundizar un poco sobre este punto. Si veis, bueno, los 3 primeros puntos hablan de la concienciación de los empleados, de robustecer las capacidades de analytics y de data para ser capaces de prever, de analizar qué está pasando, de utilizar todo el Advanced Analytics para que nos dé de la información, sacar conocimiento, ¿no? Es otra cosa que se destaca. Y lo último, lo que hablábamos, el liderazgo de la seguridad, ¿no? Son los 3 puntos que se ven como clave a la hora de transformar en el próximo año, en los próximos meses, la ciberseguridad. En cuanto a las amenazas, pues esta diapositiva la verdad que es un poco demoledora. Bueno, todos sabéis, y más en este foro, que las amenazas son cada vez mayores y de mayor impacto. Eso no os estoy contando nada nuevo, porque basta con ver las noticias y bueno, lo sabréis también por el foro en el que estamos. Si veis, el 82% de los encuestados a ver, yo sí me gustaría destacar que esta encuesta es anónima, con lo cual da un poquito más de transparencia a la hora de responder que en otra circunstancia donde va detrás tu cargo, tu empresa y demás, ¿no? Esto se hace completamente anónimo y los resultados son que el 82% de los ejecutivos que hemos encuestado nos dicen que han aumentado los ataques a sus sistemas desde 2020, ¿no? 87% en España, o sea, fijaros la cifra. Más abajo veis que el 27% de los encuestados, esto es a nivel mundial, reconoce que ha tenido ataques por encima del $1.000.000, que se dice pronto. Y hablando ya de España, las cifras bajan un poco, pero bueno, el 3% ataques con impacto de más de $1.000.000, 38% entre 100.000 y el millón, y el 40% menores de 100.000. Con lo cual, veis que estamos hablando ya de algo real y de algo que pasa y de algo que está en las cifras, ¿no? Solamente el 14% nos dice no haber tenido brechas de seguridad en los últimos 3 años y el 18% en España, un poquito más. Y allí veis qué es lo que más preocupa, ¿no? Es verdad que esta encuesta está enfocada a la seguridad de la información, con lo cual, bueno, podemos pensar que el resultado está un poquito sesgado. Pero no obstante, de todas las... aquí hay CEOs, aquí hay CFOs, de todas las... del listado de preocupaciones que exponíamos, que veis que están pues, tanto económicos como sociales como geopolíticos, el primero era el ciberataque a gran escala, además coincidiendo global, tanto en Europa como en España, todos los encuestados, el ciberataque a gran escala es su mayor preocupación de cara a los próximos meses. O sea, nos comentaban, tampoco lo tengo reflejado aquí, pero en la encuesta estaba la preocupación que ya no están, las empresas se sienten que ya no están luchando contra pues un chaval que se mete para hacer la gracia, para presumir en sus foros y demás, sino que estamos ya detrás de estados y de empresas y organizaciones pues con presupuestos mayores que los presupuestos de seguridad de empresas top y que ya están organizados, que alquilan sus ransomware y sus malware los venden, los alquilan, sacan el beneficio de esta operación. O sea, son ya lo que nos transmitían y lo que verdaderas organizaciones jerárquicas con unos presupuestos bestiales
y centradas en eso. Esto se ha convertido en un negocio pues, muy lucrativo para ellos, floreciente y bueno, pues donde está el dinero, pues ya sabéis. Dentro de los actores y vectores de ataque que prevén que significativamente aumenten más con respecto al año pasado, 2022, está, como os comentaba, la ciberdelincuencia, hackers y empleados, ¿no? y competidores, bueno, como principales actores de origen de la amenaza. Y dentro de los vectores, pues los dispositivos móviles y el email son los que se prevé o prevén los encuestados que sean significativamente mayor exposición a las amenazas, ¿no? Ya hemos hablado de este punto, pero bueno, me gustaría recalcar la importancia de eso, ¿no? del CISO como ya un miembro del comité de dirección, como la persona ya que tiene que alzar la voz de cara al Consejo y que tiene que hablar con todos los miembros del comité para poner la ciberseguridad en su sitio, ¿no? En este sentido, vemos que efectivamente las organizaciones están poniéndose a ello, ¿no? De hecho, centrándonos en lo que nos han dicho los CEOs, ¿no? El 46% de los CEOs nos dice que quieren dar más autoridad al CISO, ¿no? Para impulsar pues, todo lo que es el liderazgo de seguridad y coordinar con todos los miembros del C-Suite. Entonces, se está empezando a hacer, se está empezando también a sacar al CISO del paraguas del CIO muchas veces, entonces para darle más protagonismo. Y en este sentido, pues vemos que la voz del CISO cada vez tiene más sentido por todo lo que hemos visto antes. O sea, al final, las compañías lo veis, ¿no? Que es algo que hay que afrontar y darle voz. Entonces, con el resto de C-Suite, ¿qué nos han respondido, ¿no? Cada uno de los encuestados que pertenecían a esta parte? Lo que nos dicen los CISOs es que todavía ven que el consejo pues no es muy eficaz a la hora de entender cuando les hablan de riesgos ciber, ¿no? Entonces, la cifra es alta, pero sí que es verdad que estamos viendo que cada vez en los consejos se están incorporando perfiles más técnicos, perfiles que saben de ciberseguridad, se están incorporando KGIs, se están incorporando métricas de ciberseguridad que suben al consejo cada vez más. Nosotros trabajamos cada vez más en temas de reporting al BOAR y demás para subir todos estos indicadores ahí. Y, como os decía, pues es un tema que cada vez la ciber se está sentando más en la mesa del Consejo, pero ya con perfiles que entienden, ¿no? Lo que se les está diciendo o incorporando esas métricas al Consejo. No obstante, pues bueno, todavía los números son evidentes que hay que mejorar y hacer porque esto siga evolucionando, ¿no? En cuanto al CIO, lo que nos encontramos es que muchas veces nos transmiten los CISOs que el CIO y el CISO no siempre van a la misma velocidad y funcionan a la misma velocidad. Un caso claro es el tema de cloud. Sale en varias partes del estudio donde los riesgos y la seguridad en cloud se ve, salen unas cifras un poquito bajas en lo que es la protección de los riesgos cloud, porque lo que es la implementación y la transformación, el viaje a la nube, se ha hecho más rápido de lo que ha avanzado la seguridad, ¿no? Y quizás se ha ido más rápido en un sentido que en el otro. Entonces, aquí, ¿qué demandan los CISOs? Pues que los equipos de DevOps del CIO, de tecnología, cuenten o integren a la parte de seguridad, al CISO, en todo lo que es la implantación tecnológica, ¿no? Eso, bueno, cuando el CISO cae en el paraguas del CIO es más fácil, pero cuando no, pues a veces no existe, o así lo demanda el estudio, pues esa comunicación y esa colaboración, ¿no? Que debería haber para que mundo tecnológico y mundo de seguridad vayan siempre de la mano. En cuanto al CFO,
lo que hemos visto, lo que traslada el estudio, es que todavía la mayoría de las compañías, el presupuesto que se destina a seguridad termina siendo un porcentaje del presupuesto que se dedica a la tecnología. En segundo lugar, se suele aplicar un porcentaje o un incremento en función de los ingresos de la compañía ese año. Y sí que estamos viendo también que lo que se está empezando a hacer es la cuantificación del riesgo, ¿no? Vamos a cuantificar el riesgo, vamos a incluir los riesgos de ciberseguridad dentro del paraguas de riesgos global de la entidad, y en función de eso, en función del apetito al riesgo y del peso de ese riesgo, pues vamos a dotar los presupuestos sin estar atados a un porcentaje del presupuesto de tecnología. Eso ya el año pasado en este estudio se empezó a ver este tema de la cuantificación de riesgo y el presupuesto en base a la cuantificación de riesgo, y este año se ha hecho mucho más evidente en los resultados de este año. En cuanto a las operaciones con la parte de OT, pues es la mayor preocupación que se traslada, ¿no? Todo lo que es el acometer todos los riesgos derivados del mundo OT y del alineamiento del mundo IT y OT. De hecho, el 56% de los COOs, de los responsables de operaciones, pues nos transmiten su preocupación porque creen que sus cadenas de suministro y su mundo OT es susceptible de sufrir ataques, todavía no está suficientemente protegido. Pues bueno, ya sabéis, pues legacies, interconectividad, volúmenes de datos grandes. Entonces, todavía ahí queda trabajo por hacer. En cuanto a riesgos con los CROs, lo que se está demandando también, y demandan los CISOs, es que se incluyan los ciberriesgos dentro del paraguas global de riesgos de la compañía, ¿no? Para trabajar la resiliencia desde un punto de vista global, ¿no? Para incluir esos riesgos desde un punto de vista de riesgos global, ¿no? De todas formas, solamente pues el 46% de los CROs pues, manifiesta que está haciendo ese trabajo, ¿no? Que está incluyendo los riesgos en seguridad dentro de su marco global de riesgo de la compañía. Y en cuanto al CDO, pues como hemos hablado antes, tanto por la parte de explotación de todos los logs, datos de seguridad, que aporta mucha información, como el reporte a reguladores y a otros organismos, como lo que es la protección de la seguridad y privacidad del dato, pues el trabajo CISO-CDO, acompañados también con el DPO, pues cobra mucha relevancia, y solamente aquí el 31% de estos CISOs nos dicen que mantienen 31% de los CDOs nos dice que mantiene una relación fluida y efectiva con el CISO, ¿no? Con lo cual también es otro punto que hay que cuidar. Y por último, la parte de capital humano. Como sabéis, bueno, pues el mercado demanda muchísimo los profesionales de seguridad, y aunque no es un tema de amenaza directa, sí es un tema de amenaza indirecta, ¿no? Ante lo que es la rotación de profesionales y la dificultad de conseguir pues, gente capacitada y gente que funcione, ¿no? en el mundo de la seguridad, sobre todo la parte OT. Y ahí es donde también hay mucha falta de capacidades, y sobre todo de las empresas lo que decían es que después de hacer la inversión en formación, en acompañamiento, la gente se va y rota muchísimo, con lo cual es una inversión, un tiempo perdido que tiene muy poquito plazo de retorno, por decirlo así. Entonces, pues bueno, sí que hablan de incorporar pues, medidas más allá de las económicas para tratar de retener el talento. Y esto es donde el CISO y la parte de capital humano pues también ahora mismo afrontan bastantes dificultades y retos por delante, ¿no? Y por último, porque yo creo que ya me voy comiendo el tiempo que tenía,
Por último, como principales conclusiones, y oye, si hay algo pues si os podéis quedar con estos puntos de mi intervención, pues estupendo. Los hemos ido comentando a lo largo de la ponencia. Continuar inversión en seguridad, ¿no? Fomentar el liderazgo del CISO, darle voz, coordinarlo con el resto de miembros del comité de dirección y que todo lo que los KPIs del CISO de ciberseguridad puedan llegar hasta el Consejo. Cuantificar los ciberriesgos, es decir, a la hora de dotar presupuestos y de incluirlos dentro del paraguas global de riesgo de la compañía, tener estos riesgos cuantificados para, en función del apetito a riesgo, poder acometer unas medidas u otras o dotar unos presupuestos. Atención a los riesgos emergentes, obviamente, porque no nos podemos centrar en la slide que veíais de los riesgos desde 2020. El menos del 40% nos decía que no los tenía protegidos, pero es que los riesgos están continuamente surgiendo y hay que estar monitorizando. Aparte de los que ya conocemos, sabemos y tenemos controlados, los que están por entrar y están entrando, ¿no? El mundo IT y, ojo, y el OT, muy importante. Y por último, pues lo que es, ¿os acordáis ese 9% que os decía que solamente el 9% de las compañías cree o se siente segura a la hora de reportar pues un ataque, una brecha de datos que también lleva consigo pues problemas y penalizaciones por detrás? Pues mejorar esta capacidad, ¿no?, de intercambiar información con organismos, con los organismos correspondientes y obviamente pues el reporting a los reguladores que toque pues según sector y regulación y requerimientos, ¿no? Y bueno, pues es un poco las conclusiones que os queríamos trasladar de este estudio que, bueno, lo llamamos Digital Trust Insights, y la verdad que con el foro y los temas que se están tratando hoy aquí, pues creíamos que era oportuno trasladaros, ¿no?, las preocupaciones y qué se piensa hacer un poco a futuro en los próximos meses. Así que, bueno, tenéis mi contacto si tenéis alguna duda, alguna cosa, y estaré encantado de responderos. Así que muchísimas gracias y hasta otra. Pues muchísimas gracias, Julio. Es interesantísimo este estudio, esta encuesta que nos traes. Sí, le estaban preguntando si se puede consultar públicamente, Julio. La web nuestra de PwC, como en el tarjetón que es entregado con el material, ahí hay un QR que directamente lleva a un microsite donde contamos todo esto y donde podéis descargar el informe completo con toda esta info, ¿vale? Apuntado. Muchas gracias. Pues ahí lo decía Julio, que se puede descargar desde los materiales del Congreso, y además es que esta encuesta nos permite medir esa temperatura de lo que está ocurriendo a través de los CISOs, que lógicamente están viendo todo este panorama. Fijaos que Julio comentaba esa rapidez ante la respuesta de las amenazas gracias a la inversión, que está mejorando, y es un punto fundamental que Javier comentaba esta mañana, ¿no?, que es uno de los principales problemas, que se incrementa ese presupuesto en seguridad. Un 19% de las empresas lo hacen en más de un 15%, pero eso sí, queda mucho trabajo por hacer, se están sentando las bases para ello, y este tipo de estudios también nos ayudan a ver por dónde tenemos que trabajar esa concienciación y cultura de ciberseguridad que ha comentado también, el intercambio de información como una de las recomendaciones y conclusiones también principales que también destacaba Javier esta mañana.